Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana y hoy tenemos un plato fuerte con el ingeniero Santiago Moquete, que es el presidente de la Fundación para la Defensa del Derecho de la Propiedad Privada. Santiago tiene muchos años tratando estos temas y ha enfrentado muchos sectores y ha hecho una labor extraordinaria para el país, dándole seguridad a la propiedad privada ante las invasiones de desaprensivos que nos han azotado, creando mucho daño en el país al derecho de la propiedad. Nosotros mismos hemos sido invadidos en una pequeña propiedad que tenemos en Villa Altagracia varias veces y hemos prácticamente tenido que dejar abandonada la propiedad en manos de los invasores delincuentes. Y eso es una cosa sistemática que hay que resolverla. La gente anda buscando tierra, no, porque es del Estado, a veces tierra privada. Es del Estado y te la invaden y te dañan lo que tienes sembrado, te cortan todo, te desmantelan casa en nombre de que son padres de familia o campesinos sin tierra, pero en realidad lo que buscan es tierra para vender. Santiago Moquete, ¿estoy equivocado? No es así, pero te faltó un pedacito ahí. Complétenlo entonces. La cantidad de bandas que hay falsificando títulos que te hacen documentación falsa y te toman la propiedad con documentos que no son fidedignos. Y lo aceptan los tribunales, el Tribunal de Tierra. No es que lo acepten los tribunales. Ordinariamente en el proceso de falsificación, esa gente tiene contacto adentro, entran y todo es aparentemente bien hecho. Cuando tú te das cuenta, recurre al tribunal y ordinariamente puedes revertir la situación, pero ya te han hecho un daño en la propiedad. El daño está hecho. Y tienen abogados que te ponen a pelear 5 años, sí. Tienen que gastar mucho dinero. Es agobiante y agotante, sí, la situación con esa gente. Nicauri creo que tiene algunas preguntas para ti. Ella es Nicauri Abreu, quien nos acompaña en este set. Pero vamos a introducir el tema, porque ha habido un elemento sumamente interesante en los últimos días. Ok. El nuevo director del Instituto Agrario. Recuérdate que el Instituto Agrario fue durante muchos años el gran promotor de esas invasiones porque le dio apoyo a los invasores de una manera o de otra. Sí. Y gente dentro del Instituto Agrario siempre andaban a la búsqueda de tierras, incluyendo tierras que otro gobierno habían dado, volvían y se la quitaban a la gente y se la daban a otro. El instituto... Lo que ha pasado en el CEA. Exactamente. Ya hay tierra vendida hasta 10 gente. Sí. El Instituto Agrario fue un gran creador de caos en la tendencia de la tierra. Explícanos eso, porque todos vemos el Instituto Agrario como una solución a problemas social de la producción de la tierra y un problema en el campo. Mira, lo era hace 50 años cuando comenzó la reforma agraria. ¿Cuándo comenzó la reforma agraria? Después de la muerte de Trujillo. En el Consejo de Estado, básicamente, se creó el Instituto Agrario Dominicano en el primer gobierno después de Trujillo, que fue el Consejo de Estado. Pero el que le dio un impulso fue Balaguer después de la Guerra Civil, en el año 66. Porque Balaguer era agrarista. Yo recuerdo, Santiago, que en el gobierno de Bosch, en el 63, allá en mi campo, le quitaron una finca a los Bogar, sí, y la convirtieron en reforma agraria que todavía está ahí. Entonces, el concepto de reforma agraria en ese momento propendía a crear una clase media agrícola. Ese era el concepto. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Por eso, en aquel momento, si tú revisas los datos, le daban 100, 75, hasta 150 tareas cuando eran áreas cañeras, porque el concepto era que esa gente pudieran desarrollar una empresa agrícola mediana. Familiar. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Con la politiquería se comenzó un proceso
de dar pedacitos de tierra. Por ejemplo, yo recuerdo en Asua hubo un director de reforma agraria que repartió 6 o 7 mil parcelitas de 7, 8, 10 tareas, Sí. que llamaban los pedaceros. ¿Qué podía hacer un hombre en eso? Nada. Nada. Entonces, tú te das cuenta que fueron distorsionando lo que era la tenencia de la tierra y el objetivo de aquella reforma agraria. Yo fui a reforma agraria como asistente de Fran Rodríguez en el 78, con don Antonio Guzmán. Y nosotros hicimos un esfuerzo por tratar de recomponer esa reforma agraria. Nosotros fue el que comenzamos los asentamientos colectivos. ¿Se acuerda aquellos asentamientos colectivos? Se hicieron fincas colectivas en arroz, que todavía permanecen bajo otra ¿Hay de esas fincas colectivas todavía? Sí, bajo otra modalidad asociativa se llaman ahora, porque Jorge Blanco atacó el colectivo. Oh. Y cuando Jorge Blanco sube, el doctor Salvador Jorge Blanco. Sí, Salvador Jorge Blanco. Asume el planteamiento de una serie de vividores campesinos que tenían asociaciones. Y entonces crearon el sistema asociativo en el cual estaban asociados para trabajar la tierra en común. Recibía bonos, recibía ayuda del Estado, etc. Pero cada cual tenía su parcela individual y la producción era individual. O sea, se cambió el sistema aquel de que la finca era un todo y se repartían los beneficios, sino todos. Que cada cual... Ese era casi un modelo socialista, porque eso es lo que era el sovjós soviético. Bueno, la idea era, nosotros le llamábamos ECRA, Empresa Campesina de Reforma Agraria. Era una empresa, como tú y yo que nos asociamos y tenemos una empresa, sí, y nos repartimos los beneficios y aprovechamos la economía de escala al trabajar en conjunto una gran proporción de tierra donde el tractor entra más fácil, donde los insumos tú los compras por mucho y consigues mejores. Hay una serie de ventajas. Ahora, el modelo se distorsionó y después han venido muchísimas cosas. ¿Qué es lo importante del discurso que tiene el actual director? Que entiende que debe convertir el Instituto Agrario en un instituto de desarrollo agrícola y dejar eso de dar tierra y de dar pedazos de tierra, que ya eso se ha dado demasiado tierra, lo que hay que organizar lo que hay. Ese planteamiento es sumamente interesante. Porque por dónde vamos, no vamos a conseguir que miles de tareas que están en reforma agraria, que están en manos del CEA, se incorporen al desarrollo de la nación, sino que hay una serie de vividores, de oportunistas, merodeando. ¿Ya hay urbanizaciones en proyectos agrícolas de eso? Oh, Madre Vieja, en San Cristóbal, urbanizado entero. Hoy en La Romana. ¿Tú entiendes? Eso es, exactamente. Es un barrio ya. Exactamente. Y los mismos asociados, asociaciones de campesinos que manejaban eso, vendían los solares sin darte título, porque no podían dártelo. Simplemente una posesión, tú hacías tu casa. Entonces eso era prácticamente una descomposición del sistema. Ahora, hay dos puntos de vista contrapuestos sobre el problema del desarrollo agrícola. El punto de vista de los campesinistas, que lo que hay que darle un pedazo de tierra a un campesino, sin importar mucho. ¿Para qué la quiera? Exactamente. Y el problema del campesino, es, hablando aquí sociológicamente, es una rémora, porque no entiende que hoy hay que producir para el mercado. Este país está abocado a ser el granero, inclusive la ONU lo ha demandado, porque ahora mismo con la pandemia somos el único país que tiene una estructura productiva más o menos parada. Y tú lo estás viendo también con lo que acabas de hablar de la fiebre porcina. No es lo mismo las granjas organizadas que llevan
controles. Su producción por el libro, que esas granjas de campesinos, que son 3 cerditos aquí, 3 en un medio insalubre, que se crían en el lodo. Sí. ¿Tú entiendes? Contaminando Entonces, los arroyos. porque la producción campesina está orientada en un eje producción-consumo, no para el mercado. O sea, el campesino produce en función y mete al mercado un excedente, inclusive muy mal vendido básicamente en lo colmado, en los intermediarios que están más cerca. Y el país lo que necesita es desarrollar una agricultura empresarial, medianos empresarios agrícolas que tienen capacidad de producir a bajo costo porque pueden usar la tecnología, que lógico. no puede el campesino. Y aquí me voy a ir. Santiago, pero hazte un paréntesis ahí. Sí. Entonces, si según esa tesis que tú estás desarrollando, ¿qué vamos a hacer con el campesino? No, es muy sencillo. Vamos primero a ver un ejemplo de reforma agraria que terminó hundiendo un país. Ok. La haitiana. Que lo tenemos ahí. ¿Qué era Haití? Haití era una posesión francesa desde finales de 1600 y que se desarrolló enormemente mucho. La colonia más desarrollada y rica. ¿Por qué? Porque a diferencia de España, que era un país feudal, y por lo tanto no activó el desarrollo agrícola de sus colonias, los franceses, en una época en que no había tecnología, montaron el más grande proyecto de desarrollo agroindustrial en Haití, con mano de obra esclava, porque en esa época no había tractores, no había la tecnología para hacer una agricultura como se hace hoy. Entonces, lo hicieron como podían, injusto, tú puedes discutir, teorizar todo lo que tú quieras, un esclavo llegaba y a los 35 años ya era un anciano, se moría, pero... A veces a los 15 años ya sí, no daba más. Pero esas son las consecuencias del desarrollo. Sí. El desarrollo, si tú coges a Europa, lo que pasó en Europa, entonces, ¿qué pasa? La revolución haitiana encuentra ese modelo agroempresarial, que todos los días salían cantidad de barcos cargados de productos a Europa, sobre todo la ciudad de León. Se dice que su desarrollo industrial dependía de algodón, de Haití, de añil, de una serie de cosas que se llevaban. La caña, el azúcar. El azúcar de Haití a ese mercado. Pero viene Jean-Jacques Dessalines, destruye las granjas, mata a los blancos. Los quema. Y cada haitiano cogió un pedacito de tierra. Y mindifundizaron aquellas grandes propiedades, la convirtieron en miles de pedacitos. En pedacitos. Exactamente. Entonces crearon una estructura ya de tenencia inviable, que no ha sido viable. Es lo que se llama la haitianización de la agricultura. Pero además entendiendo que de este lado había mucha tierra y que lo que había que venir a coger, por eso nos invadieron 2 o 3 veces. Entonces fíjate, ese modelo debe ser un ejemplo de algo que no debe reproducirse. Perdóname, para hacerte un paréntesis en eso que tú dijiste, cuando viene acá Boyer, lo primero que hace es repartir las mejores fincas, las mejores tierras entre sus generales. No, Boyer en su primera, primero Toussaint, en la invasión de 1801, trajo 100,000. En este país no tenía todavía 70,000 habitantes y trajo 100,000 negros. Y todos esos barrios, toda esa zona alrededor de la capital, búscalo por los nombres, Bayona. Una comunidad que hay que tiene un nombre africano por allá por Santo Domingo Este. O sea, todo nos rodeó de asentamientos. Eso por Oruce de Villamella, todos esos son de origen haitiano. Sí. Y lo mismo con San Cristóbal. Entonces, era ese un modelo. Ahora, de este lado había mucha tierra y se pudieron asentar mejor.